Buenas noches, amigas y amigos que una vez más sintonizan este programa plataforma. Es un gusto poder entrar nuevamente a sus casas a comentar sobre lo que está sucediendo a nivel nacional, a nivel internacional, pero más allá de las coyunturas que nos invitan, hablamos precisamente desde esa construcción dialéctica, desde esa construcción prevista precisamente de todos los elementos que llevan al tema este del materialismo, es decir, la sucesión de hechos históricos que nos permiten una comprensión real de lo que nos asiste, más allá de la inmediatez, más allá de lo que nos quieren mostrar, incluso unos medios u otros monopolizados unos y otros de acuerdo a los determinados intereses. Hemos tenido una serie de programas que van precisamente en esta lógica de construcción de pensamiento, de construcción de ideas, desde esta asistencia, si se quiere, o desde estas lecturas que muchas otras personas, muchos otros autores están realizando. Siddhartha en América Latina, Zizek, Slavoj Zizek, de los que obviamente estaré citando a lo largo de nuestros programas, también Han, que quieras o no, tiene elementos bastante cercanos a la lógica con la que eh, trabaja Slavoj Zizek y otros tantos con los que hemos venido dialogando en los últimos programas, el tipo de sociedad que tenemos, entre otros. Había preparado precisamente para este jueves una continuación de los programas anteriores a efecto de tener esta lógica, eh, eso, de continuidad, ¿no? Sin embargo, considerando los hechos vinculados entre el tema este de Ucrania y Rusia, creo que debemos de hacer un paréntesis en esta construcción y sin desligarla de las lecturas históricas, conversar un poco sobre qué es lo que pasa entre Ucrania y Rusia. Vamos a ponerlo así circunscrito, sin embargo, nos vamos a dar cuenta que es un problema un poco más grande que la enunciación de estos dos países. Pues de eso vamos a conversar esta noche. Quiero mandar un saludo, por supuesto, a la gente que nos sintoniza en los diferentes lugares del mundo y también a nivel nacional, que es donde también nos toca la hora, el momento, etcétera. En este sentido, creo que también eh, dejaremos un breve comentario en relación con cuál debería de ser la postura de El Salvador en relación con esto que nos está sucediendo. Y quizás, sin adelantarme un poco al criterio, sí comentar la lógica de relacionamiento entre el presidente actual Nayib Bukele de El Salvador frente a dos administraciones del mismo país, Estados Unidos, ¿no? Si bien es cierto, el sistema económico no es exactamente lo mismo o no va en linealidad con él, con las lógicas imperiales tal cual, sino que tienen fases, ya como lo vamos a ir viendo. Sí, definitivamente, aunque ambas voces capitalistas definen una mirada geopolítica desde los intereses del capital, por supuesto, no puede ser distinto, desde la vista de Donald Trump frente a los maestros de la guerra, precisamente para sus intereses capitalistas, como lo son los demócratas. Los republicanos no tampoco son tan distintos de ello, pero los demócratas son por excelencia quienes han utilizado la herramienta precisamente de las guerras a efecto de mantener el orden mundial que ahora nos asiste. ¿Qué es geopolítica? Y creo que es importante que enunciemos qué es geopolítica para empezar este programa, precisamente porque no hay lectura posible que se realice de lo que está pasando en Ucrania y en Rusia sin la comprensión de lo que es la geopolítica. Y sin esa comprensión de la geopolítica es muy fácil caer en cascaritas que se tienen precisamente bajo esta lectura de no comprensión del fenómeno. Y la geopolítica es precisamente de qué tan importante es la geografía física, por supuesto, pero también la humana, la natural, la que tenemos igual en las construcciones propias del planeta y también desde esa construcción física en la que nos habilita, imposibilita, abre, cierra cercanías, lejanías a determinados grupos de interés en la lógica política, es decir, en dónde están ubicados determinados territorios en el planeta importa.
e importa muchísimo en relación con las decisiones que se toman desde la política de acuerdo con determinados intereses. Ya vamos a ir igual desarrollando. ¿Habrán condiciones para una tercera guerra mundial? Vamos a ver los escenarios y la posibilidad en la que lo vamos desarrollando. Es muy probable que no nos alcance el tiempo. Vamos a ir viendo si existen las condiciones actualmente o no. El mundo anglosajón, digamos todo lo que tiene que ver con Estados Unidos, Alemania y otros tantos países que fueron configurándose, ya tiene poco más de 2 siglos de hegemonía, ¿verdad? Es decir, esta construcción bajo la lectura de determinada forma de ver el mundo y determinado peso político alrededor del mundo tiene precisamente ya una configuración de 2 siglos. Esos 2 siglos, aproximadamente en 1917, o sea, un siglo atrás, fue un parteaguas muy importante, porque la caída precisamente de Prusia, de los zares, de la Prusia de los zares, en donde hay una transformación, hay un tránsito del sistema feudal como tal hacia la apertura de otras construcciones. Ya vamos a ver que en la rusa hay características muy particulares. Abrió al escenario a quien ya estaba irrumpiendo desde el siglo anterior, en este caso Estados Unidos, y su conformación también como un bloque importante dentro del mundo como tal. Esta hegemonía de 2 siglos necesita, por supuesto, un oponente concreto y directo. Y en este caso, el bloque de Rusia y China, lo que hoy conocemos como Rusia y China, ha sido una afrenta, sobre todo en este último siglo, permanente de alguna forma. Con China pudo poner freno precisamente a lo que conocimos o denominamos la guerra del opio y lo que los chinos también denominaron la época o la era de la vergüenza, ¿verdad? O sea, evidentemente hubo un proceso en el que hubo una humillación expresa y directa y en donde China pone también su mirada en esa lógica occidental alrededor de cómo ejerce el poder, que además todavía nos asiste mucho. Es decir, esta lógica de las colonialidades tiene sentido en la medida en que no se pueden renunciar a ellas de manera inmediata, porque eso somos en nuestras construcciones. Y estas construcciones, si no se reconocen, si no se abrazan, es muy difícil hablar de geopolítica, de política, de elecciones, de democracia, entre otras tantas, si no reconocemos esa beta específica de las colonialidades y su impacto. Por eso estamos hablando de este tema. En este sentido, a finales del siglo XIX y a principios del XX, el Imperio Británico, así conocido, ¿verdad? Y así reconocido en su espectro, reconocía a Eurasia como la referencia expresa directa. El Imperio Británico y sus aliados definitivamente tienen como el mismo objetivo que cualquier otro imperio, es decir, una dominación inmediata, concreta y directa en relación con la cercanía geográfica de aquellos que benefician a sus intereses específicos. Y el de Estados Unidos no rompe con esa lógica, al contrario, con leves matices de modificación, más bien genera un mecanismo frente a esta lógica o esta franja de Eurasia que le mantiene en un permanente ejercicio de no permitir una dominación concreta y directa, sea de Rusia o sea de China. Esto se denominó como una teoría llamada Rimland, en donde toda esta geografía, donde toda esta parte geográfica que tiene que ver con las costas de Europa, del Medio Oriente y de Asia, generan un cinturón profundamente conflictivo por esto. Es decir, además de estar estratégicamente ubicados y ser un ejercicio de relación directa entre continentes, hablando de mercancías, hablando de distribuciones, entre otras, también reflejan precisamente la posibilidad de representar poderes específicos determinados en relación con los imperios que se forman. No se puede tampoco desdibujar del mapa la importancia que tiene Rusia geográficamente antes o como antesala de China. Es decir, aquellos o aquellas que tengan una cercanía más específica en relación con Rusia, es que definitivamente sí nos lleva a un ejercicio mayor o menor de China.
¿no? China, que tiene un papel precisamente importante. Frente a esto, hay que también comentar entonces dos elementos propios, ¿no? Uno que tiene que ver con cómo ha venido esto transformándose a lo largo de la historia y cómo la lógica de las guerras también tienen sus distintos matices en relación con la época en la que se da. Es decir, no es lo mismo la respuesta de la Segunda Guerra Mundial de Rusia en su momento que lo que tiene que ver precisamente con lo que sucedió en 1917, que es la Primera Guerra. Ya para la Segunda Guerra Mundial, evidentemente Rusia había avanzado, bueno, en este caso ya había avanzado hacia la construcción de la Unión Soviética, ¿no? Y además de ello, hay un ejercicio teórico elaborado tanto por Lenin como por otros tantos, bueno, tomando por supuesto pensamiento marxista, y tenemos precisamente ya en ese periodo también incluso la irrupción de personajes como Joseph Stalin, ¿no? que igual más adelante se consolida y que vemos también que trae una lógica un tanto más de imperio, un tanto más esa mezcla zarista, estalinista, que definitivamente transforma un poco esta lógica que traía Lenin. ¿Por qué transforma precisamente la lógica de Lenin? Porque Lenin lo que decía es que la premisa fundamental, digamos, de toda clase obrera, partía desde dos elementos. El primero, que tiene que ver precisamente con la lucha por la autodeterminación por los pueblos, es decir, Lenin era, y no solo era en la teoría, también en la práctica, la configuración o la conformación de Ucrania tiene que ver incluso con decisiones específicas en su momento por los zares, por la importancia donde está ubicada en la geografía de Ucrania, pero también Lenin abre la posibilidad para la conformación de la República Ucraniana, ¿no? Y por otra parte, eh, o por su parte, digamos, Rosa Luxemburgo le dice que hay una gran contradicción en esta primera premisa. Como segunda premisa, Lenin explica que la clase obrera debe de proyectarse posteriormente a nivel internacional, es decir, una unidad de clase para poder consolidar aquella gran frase que todos y todos conocemos, proletarios del mundo unidos. Entonces ese es como el gran lema, pero para eso tenía que pasar por los ejercicios de autodeterminación. Ahora que está de moda otra vez la autodeterminación, y es curioso el periodo de tiempo, justamente ha pasado ya un siglo, entonces estamos en escenarios muy interesantes de análisis. Sucede que en esa etapa en particular y en ese momento en específico, se reconocen precisamente esas grandes modificaciones. Y es que en 1917, que es la ruptura de esta primera lógica entre la gran construcción de imperios y en la construcción de su antagónico, nos muestra precisamente una posibilidad del camino. Cuando Lenin dice en sus premisas que la autodeterminación de los pueblos pasa por un ejercicio soberano o muy propio de cada uno de los pueblos por enfrentarse a quienes los han colonizado, Rosa Luxemburgo le replica bajo la lógica en la que definitivamente cuando hablamos de autodeterminaciones, esto pasa también por aceptar las diferentes alianzas, incluidas las alianzas interclasistas, en donde si no hay una claridad específica de qué, o conciencia de clase, así denominado, ¿no? Es muy difícil que nosotras y nosotros sepamos realmente el ejercicio del poder que se puede optar, ¿no? Y es aquí donde las clases con mayores recursos, con mayores posibilidades de poder, generan los mecanismos a su favor. Y es ahí donde se evita el tránsito hacia la construcción de un sistema distinto, pasando, por supuesto, por este puente que ha pasado la humanidad, los famosos socialismos, pero que no logran de alguna forma sí dar el gran salto por las grandes contradicciones y por los grandes elementos y las grandes lecciones ya a estas alturas que nos presentan a lo largo de la historia. ¿Qué encontramos entonces? Encontramos que estamos en un periodo en el que no nos asombre que definitivamente va a haber una referencia permanente a la lógica de Stalin, a la lógica de la construcción grande del imperio,
desde la de la ex Unión Soviética, la Gran Rusia como Great America, ¿verdad? O sea, estas dos grandes parangones de los grandes imperios, pero con un tercer factor que tiene que ver con la existencia actual de China. China que tiene el don de la paciencia, China que tiene el don de la observación, o sea, incluso en su arte literario eran los haikus, entre otras tantas construcciones desde el punto de vista oriental, que se quiere, que se dan después del fenómeno de la observación paciente del entorno que tenemos. ¿Qué sucede? Que de alguna forma en política también se habla de la lógica o de los remanentes de este proceso que está cerrando. Y creo que es mucho más evidente, pienso que se coloca de una forma mucho más evidente alrededor de las grandes nostalgias de imperios específicos. En este caso, el gran imperio ruso, digamos, que ya perdió su fuerza, su lógica de aquellos años, tiene, por supuesto, una construcción geopolítica en su haber, y por otra parte, la clara decadencia de este imperio, que todavía, del imperio estadounidense o anglosajón, que todavía va a dar pataletas fuertes, profundamente fuertes, y aunque ya está en franca decadencia, todavía faltan años, todavía faltan. No es que va a ser inmediato, no es que va a ser ya, no es que se cae de un, de un traspié, un cachimbazo, se cayó, se dio en la frente y se murió. No, 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 esto va a tener también sus procesos. Como estamos en esta etapa gris, y Gramsci decía precisamente que en estas zonas claroscuras es donde se dan los monstruos, es donde debemos poner un tanto de atención. Y es que la atención se nos debe de precisamente ir en relación con cuáles son las construcciones que estamos realizando en función de ese nuevo orden mundial que aparece, que no aparece con una contradicción absoluta al sistema económico como tal. Es decir, estamos hablando de un sistema capitalista que ha dado una evolución sobre sí mismo. No han sido los socialismos los que han generado estas condiciones, ni han sido mucho menos las lógicas o condiciones existentes de los famosos gobiernos comunistas así denominados, que han generado este salto evolutivo y al mismo tiempo involutivo de lo que estamos viendo en la actualidad. Y es ahí donde me quiero referir porque es aquí donde está la gran carencia, la carencia de saber cuáles son las lecciones que a lo largo de esta historia hemos tenido. Tenemos, por supuesto, en su propio contexto, en su propio tiempo, con sus propias particularidades, un escenario bastante similar al existente previo a la Primera Guerra Mundial. Es decir, el mundo, como decía igual Marx, se divide entre los vencedores y los vencidos. Y siempre va a haber alguien que quiera vencer y alguien que quede vencido en la misma lógica expansionista, en la misma lógica geopolítica y en la misma lógica de la utilización del poder en función de sus propios intereses. Antes de la Primera Guerra Mundial, precisamente teníamos esta configuración sistémica similar, es decir, teníamos la existencia de estas grandes colonias, el imperio austrohúngaro, teníamos Prusia como tal, ¿verdad? La Prusia de los Zares, ya el tema anglosajón frente a una Francia, por ejemplo, que era la gran amenaza en este tiempo de este imperio en particular, y que no hacían mucha diferencia entre su sistema, en este caso el sistema feudal. ¿Y qué es lo que encontramos entonces? Lejos de tener antagónicos sobre la mesa, lo que teníamos era precisamente un encuentro entre competidores, que diría yo ya dentro del sistema capitalista lo podríamos comprender con esa figura, o sea, tienen personas que hacen competencia entre sí, o en este caso imperios que hacen competencia entre sí, por la lógica sistémica, más allá de por una oponencia específica alrededor de las construcciones antagónicas, porque no existía precisamente esa claridad tácita del sistema económico. Iba cayendo precisamente este sistema feudalista a lo largo y ancho del mundo, y es ahí donde se generan las condiciones incluso para gestar lo que a finales de los siglos, del siglo XIX, entre otras, encontraron eco, por ejemplo, en Cuba, las guerras independentistas, en Centroamérica, como bien sabemos,
XVIII, un poco incluso empujado alrededor de la Guerra de Secesión de Estados Unidos, y la configuración mundial que hasta el día de hoy nos asiste. Estamos existiendo precisamente a ese tránsito. Muere un orden mundial, está mutando también un sistema, y este sistema precisamente es el que nos está dando la pauta para gestar pensamiento. Hemos hablado, por ejemplo, de cómo estamos haciendo el tránsito entre un sistema capitalista a un tecnofeudalismo. Hemos hablado de cómo esta realidad virtual, esta realidad específica que nos llama permanentemente a la transparencia, a la autoflagelación, entendida como si no lo subo a redes no existe, si no respondo, ¿qué van a decir de mí? Que si no respondo, entonces, ¿qué estoy pensando y qué estoy haciendo yo de mi vida? Pienso que la misma lógica que debemos de adoptar frente a estas grandes lógicas de utilización de plataformas es la que también debemos ir adoptando en relación con defensa o no de estos grandes espacios o nichos vinculados con los nacionalismos o imperialismos profundamente conservados. Sé que Putin, sé que hablar de Rusia puede evocar aquellas épocas esplendorosas de las que tenemos mayor referencia, pero que ya no lo son, ya no son. Entonces hay que tener muy en claro también quién es Vladimir Putin. Por su parte, y como bien ustedes conocen a lo largo de estos programas y a lo largo de los diferentes posicionamientos políticos, no soy partidaria de la hegemonía anglosajona, mucho menos de la aplicación de la misma hegemonía de Estados Unidos, precisamente para con los países de América Latina, sobre todo, ¿no? Entonces también hay que poner un alto específico. ¿Qué es lo que veo sobre el escenario? Una hermosísima oportunidad para empezar a plantear y oígase las contradicciones existentes, pero que sí lo son. Porque para hablar de América Latina hay que convocar a España, hay que convocar a España. Entonces entiendo hacia América Latina con ese cemento específico que tiene que ver precisamente con el idioma y de una actividad colonial, una actividad precisamente que nos llevó al cemento del que hoy podríamos hablar de mantener idiomas, entre otras tantas, empezar a gestar pensamiento sobre lo que ya hay escrito, subirnos a los hombros de los grandes, para entonces colocar de América Latina a un posible referente geopolítico desde su propia construcción en los años venideros. Habrá que respirar hondo, es un tiempo como todos los tiempos de guerra y de preguerra en el que seguramente van a haber diferentes consecuencias vinculadas incluso al comercio, a este gran andamio de economía que nos afecta a todos y todas, y que definitivamente en esta marcada, más de 2 siglos, digamos, en esta marcada tendencia de construcción de un sistema capitalista bajo sus mismas lógicas, nos deja en un escenario profundamente frágil, a unos más y a unos menos. Ese es el gran problema del sistema capitalista, las grandes desigualdades que marca en relación con quienes participamos en él. Lo vamos a dejar por acá. Aquí igual lo voy a ir casando con los próximos programas porque de eso se trata, ¿no? de seguir tejiendo entre ellos. Hoy tomé como ejemplo muy general el tema de la guerra, enunciada guerra entre Rusia y Ucrania, pero que no necesariamente es así. Quiero terminar con un poema chiquitito de Miguel Hernández, ¿verdad? Que se llama Guerras Tristes y que dice prácticamente así: tristes guerras, no es amor la empresa, tristes, tristes, tristes armas, y no son las palabras, tristes, tristes, tristes hombres, si no mueren de amores, tristes, tristes. Buen provecho, nos vemos el próximo jueves y continuamos sembrando. Cuídense.